Gracia para la humanidad. 16. Cuando Dios se hizo hombre. Desde la época de Adán y Eva, Dios había prometido un Salvador, un Libertador, quien derrotaría a Satanás y restauraría la relación que Adán y Eva habían roto. Ahora entrará al escenario el cumplimiento de la promesa de Dios. La estrella de David, usando papel cartón azul, haga dos triángulos de igual tamaño. Uno apunta hacia arriba, hacia Dios. Este triángulo representa al hombre, quien debe apuntar su corazón hacia Dios. Uno apunta hacia abajo, hacia el hombre. Eso representa a Dios, cuyo corazón palpita con gracia hacia el hombre. Une los dos triángulos para que parezcan como la estrella de David. Juntos los triángulos representan al Dios hombre, al Mesías. La narración y revelación bíblica se había detenido por 400 años. Hacia los fines de ese tiempo los romanos tomaron control sobre Judea en el proceso de formar su imperio. Mateo y Lucas, por inspiración divina, rompen el largo silencio para contarnos acerca del nacimiento del que resultó ser la esperanza de las naciones. Conozcamos la Biblia un poco más. Busquen el inicio del Nuevo Testamento en sus Biblias, es decir, el libro o Evangelio de Mateo. Hay 4 libros, empezando con Mateo, que nos cuentan las historias de la vida y ministerio de Jesús. Cada evangelio, inspirados por Dios, tienen un autor humano que se identifica por el nombre de cada uno: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El preparador nace primero, Lucas 1 del 5 al 7. ¿Qué pareja del Antiguo Testamento vivieron la misma situación? Abraham y Sara. No podían tener hijos porque ella era estéril. Del mismo modo sucedía con Zacarías y Elizabeth. No pudieron tener hijos durante el tiempo de fertilidad de ella. Lucas 1 del 8 al 13. Zacarías tuvo que hacer allí turno en el templo como levita, y mientras allí de repente algo extraordinario sucedió. Dios envió un ángel para que le comunicara a Zacarías que iban a tener un hijo, y el nacimiento de ese niño sería tan milagroso como el nacimiento de Isaac. Dios tuvo planes muy especiales para este bebé. Lucas 1, 14 al 17. Este niño sería usado por Dios para volver el corazón de muchos de los habitantes de Israel al Señor y para preparar el camino para la venida del Libertador. Un momento, ¿este suceso no le trae memoria algo de la lección anterior? Estábamos mirando Malaquías 3, 1 y 4, 5 al 6, que hablan de aquel que iba a venir antes del Mesías para preparar su camino. Lucas 1:57, Lucas 1:65 al 79. El Espíritu Santo, hablando a través de Zacarías, reveló que el hijo de Zacarías iba a ser el Elías que había de venir, versículos 76, y que eso significaba que el Mesías prometido pronto aparecería. Lucas 1:80. La madre del Mesías. Lucas 1 del 26 al 38. María era una virgen, que significa que no era casada, aunque era esposada, y nunca había estado sexualmente con un hombre hasta este momento, aunque luego vemos que ella y Josué tuvieron hijos, Mateo 12 al 46. Dios le dijo que iba a concebir a través del Espíritu de Dios, pero ¿cómo podría ser esto? Isaías 7:14. Tenía que ser un milagro. En esta profecía no hay nada fuera de lo común si el bebé no nace milagrosamente de una virgen. La señal que Isaías menciona tiene que ser un milagro notorio. Y el nacido iba a ser Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Emanuel significa Dios con nosotros en el lenguaje hebreo. Isaías profetizó que una virgen daría a luz un hijo y que su hijo sería el mismo Dios en forma humana, puesto que tenía que nacer de un ser humano para poder estar en carne y sangre como nosotros. Por esa razón a este misterio se le llama la encarnación. La cosmovisión católica, teniendo en cuenta este versículo en Isaías y los de Lucas,
¿Quién es más grande, la madre o su hijo? Aunque era un privilegio ser aquella virgen usada para tener al Hijo del Altísimo, obviamente la gloria del acto está puesta en el Hijo, quien iba a ser el mismo Dios entre los hombres, el Hijo de Dios y Rey eterno, y no sobre la madre humana de la cual le iba a nacer. El padrastro del Mesías, Mateo 1, 18 al 19. José fue un hombre justo que amaba a su esposada. Al saber que María estaba embarazada, consideró la posibilidad de abandonarla, ya que su embarazo era contra la ley y estaría en todo su derecho. Pero José no quería hacer pública su situación. Mateo 1 del 20 al 25. Mas Dios, por medio de un ángel, le explicó: José, tranquilo, lo que piensa usted hacer no es necesario. Yo estoy trabajando. Estoy por hacer el milagro más maravilloso de todos los que he hecho. Su prometida va a tener un hijo concebido por el Espíritu Santo. Su nombre será Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús es el mismo nombre de Josué, que en hebreo era Yeshua y significa Salvador. Por eso el ángel siguió explicando que Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Salmo 137 al 8. El censo y el viaje a Belén. Lucas 2 del 1 al 5. El viaje de Nazaret a Belén toma entre 4 a 6 días caminando. ¡Qué increíble! Ninguna mujer quiere viajar cuando está por dar a luz. Sin embargo, esto fue lo que ordenó el emperador romano que gobernaba en esa época. Y entonces, ni modo, ellos tenían que ir, pues ambos eran del linaje de David y nacidos en Belén. Algunos acusan la Biblia de autocumplimiento, argumentando que ciertos personajes del Nuevo Testamento leyeron las profecías del Antiguo Testamento y trabajaron muy duro para hacer que se cumpliera al pie de la letra de acuerdo a las cosas que estaban allí escritas. Sin embargo, José y María se vieron forzados a viajar exactamente al lugar en donde el Antiguo Testamento decía que iban a ser el Mesías. Y esto ocurrió porque el emperador romano quiso contar a todas las personas que tenía bajo su gobierno, con el fin de grabarles más impuestos. Parece que ni César, el emperador romano, ni José estaban pensando en la profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fue increíble que naciera en Belén, cuando vivían en Nazaret. ¿Quién fue realmente el que hizo que estas profecías se hicieran realidad? El único que hizo que estas profecías se hicieran realidad fue aquel que inspiró su escritura, Dios mismo. El Rey Eterno nace en un pesebre. Lucas 2 del 6 al 7. La Biblia no dice nada acerca de un hospedador, pero podemos suponer que existía y que fue quien les permitió quedarse en el pesebre, lugar que quizás quedaba en la parte de atrás de su posada, porque no había cupo para ellos en el mesón. El hospedador no tenía la culpa por enviarlos a descansar en el establo, pues debido a las circunstancias, Belén estaba repleta de gente que habían vuelto a su ciudad natal para ser censados. Es probable que no les haya ofrecido el pesebre a otras personas que fueron aquel día a ese mismo lugar, sino que los hubiera animado a seguir buscando otros lugares. Sin embargo, él hubiera podido haber sido más sensible y viendo que María estaba por dar a luz, ofrecerles hospedaje en su casa o en casa de algún amigo o pariente. Así que el Mesías, o futuro rey del linaje de David, Isaías 11, del 1 al 3, y el Salvador del mundo, nació en un pesebre. Sus padres lo envolvieron en pañales, que eran normalmente usados para envolver a los muertos, y lo acostaron en una cama para corderitos, y así lo calentaron con la ayuda de la paja. Qué lugar tan inapropiado para el nacimiento de un rey. ¿Quién le ayudó a María en el momento del parto allí en ese pesebre? La Biblia no dice específicamente quién le ayudó. Tal vez José sabía lo que debía hacer y fue su único partero.
visitas y encuentros. Si Jesús hubiera nacido en Nazaret, María y José probablemente hubieran tenido ayuda en el momento del parto. La gente que vivía alrededor de ellos ya habría tenido casi 9 meses de preparación para ese momento, pero tal vez hubieran surgido algunos comentarios feos acerca del bebé, así que de cierta forma les fue más conveniente que naciera lejos de casa. No obstante, es obvio que para ellos les fue difícil estar lejos y sin ningún amigo o pariente que los fuera a visitar o que los felicitara, precisamente porque sabían que no era un bebé común y corriente, era el Mesías, y puesto que era el Mesías, lo esperado sería que hubiera tenido visitas de todos los líderes del pueblo, ¿verdad? Pero veamos quiénes fueron los primeros en visitar al recién nacido. Pastores invitados por ángeles. Lucas 2 del 8 al 17. Fueron los ángeles los que proclamaron su nacimiento, y así era como debía de ser. Pero ¿por qué tenían que ser los pastores los primeros en visitar al rey? Podría ser simplemente porque había nacido en un pesebre y había sido puesto en la cama de corderos. Pero echemos una mirada en el Antiguo Testamento para ver quién era ese bebé, para que sepamos más a fondo por qué los pastores fueron los primeros invitados. Ezequiel 34 del 10 al 16. Él era el Dios encarnado y a la vez el pastor de su rebaño. Dios invitó a los pastores para venir a ver al pastor, que fue anunciado en Ezequiel, y que iba a pastorear a su gente. Además, Dios había creado todo lo del tema de pastores y rebaños dentro de la cultura judía para poder enseñarnos que Él es pastor. Simeón y Ana. Existen muchos mitos acerca de la primera Navidad. Ciertos eventos han sido exagerados, otros han sido incorrectos, y aún otros han sido inventados completamente. Pero existen dos pedazos de la historia que han sido prácticamente borrados de la memoria colectiva de los que cuentan la historia de la Navidad. Son los encuentros de Simeón y Ana con el bebé Jesús. Pongamos mucha atención a lo que la Biblia nos dice sobre estos encuentros. Simeón, Lucas 2 del 21 al 35. Simeón, en el poder del Espíritu de Dios, declaró a Jesús como salvación, luz para los gentiles, Isaías 42, 6, y la gloria de su pueblo Israel. Ana, Lucas 2 del 26 al 38. Ana habló también en el poder del Espíritu Santo, pero no dice lo que ella declaró. Sin embargo, expresa que ella hablaba a los que estaban esperando la redención en Jerusalén. ¿Qué significa la palabra redención en la Biblia? Redención es una palabra bíblica cargada de mucho significado. Es el acto de comprar, pero muchas veces significa comprar de nuevo, como en el caso de la esclavitud. Así que en muchas citas bíblicas, redención significa rescatar, pero pagando un precio. Ana hablaba a los de Israel que estaban esperando ver a su gente comprada de nuevo. De acuerdo con el Talmud, algunos rabinos creían que iban a venir dos diferentes Mesías. Uno, el Ben José, el que iba a sufrir como José, y dos, el Ben David, el que iba a reinar como David. Cuando Jesús nació, sin embargo, la mayoría de los que esperaban la redención de Israel estaban esperando la venida de un rey que los rescatara de la opresión del cruel imperio romano. Parece que nadie esperaba a un Salvador que viniera a redimirlos, comprarlos de nuevo. Sin embargo, no se sabe con seguridad a cuál de los dos se refería Ana. El Talmud es un libro grande de comentarios de varios maestros judíos acerca del Antiguo Testamento, quienes escribieron sus pensamientos durante los 400 años de silencio. Ben significa hijo de en hebreo. Los sabios, magos, guiados por una estrella. Mateo 2 del 1 al 12. ¿Quiénes eran esos magos que venían del este? Ni siquiera eran del pueblo de Israel. ¿Cómo pues vinieron a adorarle? Algunos dicen que eran reyes, pero no eran reyes, sino hombres de la corte de algún rey. Ayudaban a los reyes a gobernar a través de sus consejos. Probablemente eran de Persia o algunos de los países dominados por el antiguo imperio medo-persa. Probablemente tuvieron acceso a algunas porciones del Antiguo Testamento.
y parece que eran de alguna manera seguidores de Dios. Es probable que Daniel y los otros judíos que vivían en Babilonia durante el exilio y los que se quedaban después tuvieran algún tipo de influencia entre los sabios de Persia. Y lo increíble es que tal influencia duró hasta ese entonces. ¿Cómo supieron ellos que el Mesías venía? Desde los tiempos del profeta y sabio oficial Daniel de las cortes de los reyes de Persia, existía entre los sabios del Oriente esa información profética sobre el Mesías de los judíos. Daniel mismo probablemente tuvo sus estudiantes, quienes aprendieron de él sobre Dios, la ley y las profecías mesiánicas. Los estudiantes luego pasaron esas creencias a otros, hasta que finalmente los magos de ese entonces decidieron que era ya el tiempo de su venida y estaban anticipando su llegada. Estos hombres eran buscadores. Dios les dio una estrella para guiarles en su búsqueda, porque ellos querían saber dónde iba a nacer el Mesías. Querían no solamente honrarle, como se hace con un rey, también querían adorarle, como se hace con Dios. El rey Herodes se enojó mucho al ver a estos sabios llegar buscando al nuevo rey de los judíos que había nacido. A Herodes le molestó sobremanera escucharlos hablar de un nuevo rey de los judíos, pues después de todo, él era el rey actual de los judíos. Quizás pensaba, ¿por qué no vinieron a verme a mí si yo soy el rey de los judíos? Es extraño ver cómo los escribas y sacerdotes, que Herodes llamó, fueron capaces de contestar el lugar donde nacería el Mesías. Era muy fácil, simplemente citaron Miqueas 5:2, pero le contestaron al rey de una forma fría y seca. Claro, no eran buscadores esperando la llegada del Mesías, como los sabios. Si hubieran estado interesados, hubieran actuado basados en lo que sabían, ya que era el tiempo, y hubieran estado pendientes para ir a Belén en cualquier momento a ver al Mesías recién nacido. Herodes permitió a los sabios ir a Belén y les pidió regresar e informarle acerca del bebé para que él fuera también a adorarle. Sin embargo, este no era el verdadero deseo de su corazón. Él solamente estaba interesado en sí mismo y quiso saber si realmente existía tal niño para asesinarlo y de esa manera evitar que fuera destronado como rey. Los sabios salieron de la presencia de Herodes y comenzaron a seguir la estrella que los llevó hasta Belén, lugar en donde se detuvo para mostrarles que allí estaba Jesús. Los sabios fueron a adorar al rey Jesús y le dieron regalos: oro, como se le da a un rey; incienso, que se le daría a un sacerdote; mirra, que se usaba para la preparación de un muerto. Hemos visto por qué los pastores fueron los primeros invitados para ver el Mesías, pero ¿por qué sería que Dios invitó también a estos sabios? Primeramente fueron invitados porque estaban ansiosos y dispuestos. Estuvieron buscando en las Escrituras acerca de las señales y del tiempo de la llegada del Mesías. Ninguno de los sabios y líderes en Israel fue tan diligente como fueron ellos. Dios los invitó porque deseaban conocerle. Santiago 4, 8a. Fueron hombres sabios, y no solo de nombre. Como reza el dicho, sabios todavía le buscan. A la vez fueron invitados de manera especial porque parte del trabajo de un sabio era reconocer a sus reyes y darles honor. Y Dios quería que su Hijo fuese honrado y reconocido por estos. Estos gentiles vinieron para mostrar su reconocimiento de Jesús como el Rey de los judíos y como el Mesías prometido. Eran hombres acostumbrados a honrar a dignatarios, y siendo el niño el Hijo de Dios, seguramente no querían perder la oportunidad de entrar en su presencia y reconocerle como el Rey de los judíos y de toda la tierra. ¿Qué era la estrella? ¿Era una estrella como el sol? Algunos dicen que pudo haber sido una estrella como cualquier otra del cielo. Otros dicen que probablemente era un ángel con la apariencia de estrella y que de esta manera se explicaría su rápido movimiento y extraña cercanía a la tierra. Lo que fuera, sabemos que Dios la puso en el cielo para que estos sabios la pudieran seguir y de esta manera dieran testimonio a las naciones acerca del nacimiento del Mesías.
La rabia de Herodes y la huida a Egipto. Mateo 2, del 13 al 18, Oseas 11:1, Jeremías 31:15. El regreso a Nazaret. Mateo 2, 19 al 22. La niñez de Jesús. Lucas 2, 40 y 52. Lucas 2, 41 al 51. Jesús, a la edad de 12 años, estaba con sus padres en Jerusalén durante una fiesta religiosa. De regreso a Nazaret, José y María iban camino de un día cuando se dieron cuenta que Jesús no caminaba con ellos, ni con los del grupo con que iban viajando. Se devolvieron pronto a Jerusalén y buscaron durante 3 días, al cabo de los cuales lo hallaron en el templo, hablando con los maestros de la ley. Se encontraba escuchándolos y haciéndoles preguntas, y los maestros estaban asombrados de su sabiduría. Si sólo hubieran conocido quién era el que estaba allí sentado con ellos. Repasemos los cumplimientos de lo profetizado. Hoy y a lo largo de todo este estudio hemos podido ver que el Mesías iba a descender de cierto linaje, el cual veremos a continuación. Y miremos la lista de su linaje a través del estudio del árbol genealógico de su madre María en Lucas 3 para ver si realmente desciende de estos personajes. Se cumplió estas cosas, entre otras que hemos visto durante la lección. Oseas 11:1, Jeremías 31:15, Salmo 130 del 7 al 8, Isaías 11 del 1 al 3, mostrando que Él es el libertador prometido. Durante la próxima lección estaremos mirando al preparador del camino del Mesías.